Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy y, por supuesto, el misterioso Jack el Destripador. Son nombres que inspiran terror entre los aficionados a los crímenes reales. Estos son los asesinos en serie más conocidos, pero solo representan una parte de la historia. En 1987, se estimaba que casi 200 asesinos en serie estaban activos en los Estados Unidos, y es probable que no hayas oído hablar de muchos de ellos. Sin embargo, esto no significa que fueran menos mortales que los más famosos. Aquí te presentamos a 13 de los asesinos en serie más aterradores de los que probablemente nunca has oído hablar. Número 13. Vicki Dawn Jackson. Los hospitales son lugares destinados a sanar, y la enfermería es uno de los roles más cruciales. Aunque los médicos llevan a cabo los procedimientos más complejos, las enfermeras tienen la mayor cercanía con los pacientes. Esta cercanía le brindó a Vicki Dawn Jackson, enfermera en un hospital del norte de Texas, la oportunidad perfecta. Era conocida como una mujer tranquila y discreta, pero en 2001, su hospital fue escenario de una serie de extrañas muertes relacionadas con problemas respiratorios en pacientes, algunos ingresados por dolencias menores. Con hasta 20 fallecimientos sospechosos, el hospital notó que Jackson había sido la última en ver a todos estos pacientes. ¿Pero cuál era la causa de estas muertes? La investigación descubrió la desaparición de viales de cloruro de mibacurio, un medicamento capaz de detener la respiración. A pesar de hallarse en su casa una jeringa con rastros de esta sustancia y de que varios testigos afirmaron que ella mencionaba ocuparse de pacientes que causaban problemas, pasó más de un año antes de que la arrestaran. Aunque enfrentaba una posible condena a muerte por 10 asesinatos, finalmente se declaró inocente y actualmente cumple cadena perpetua. Sin embargo, su abogado sigue solicitando un nuevo juicio. Nadie la habría imaginado como una asesina en serie, algo que no sorprende del próximo criminal en la lista. Número 12. Karl Panzram. Nacido en Minnesota como hijo de inmigrantes de Prusia Oriental, Karl Panzram fue conflictivo desde temprana edad. Se volvió un conocido alborotador y ya enfrentaba cargos de desorden y ebriedad a los 11 años, en 1902. Fue enviado a un reformatorio donde sufrió abusos, lo que lo llevó a prender fuego al lugar. Pasó la siguiente década entrando y saliendo de correccionales y, eventualmente, de la prisión. La vida de Panzram fue una espiral de crimen y violencia. En lugar de rehabilitarse, su paso por distintas prisiones solo alimentó su odio hacia la humanidad. Tras salir de prisión, comenzó una serie de asesinatos y crímenes violentos en varios lugares de Estados Unidos y otros países. Panzram no mostró remordimientos, de hecho, escribió un manifiesto en el que declaraba su desprecio absoluto por la vida humana y detallaba sus horrendos actos, los cuales incluían múltiples asesinatos y abusos. Su brutal honestidad y falta de arrepentimiento lo convirtieron en uno de los asesinos más aterradores de su tiempo. Número 11. Donald Henry Gaskins. Apodado como Pee-wee debido a su pequeña estatura, Gaskins comenzó su vida criminal a temprana edad. Su niñez estuvo marcada por el maltrato y una profunda marginación, lo cual lo llevó a desarrollar una personalidad cruel y violenta. Durante su juventud, cometió múltiples delitos menores, y su nivel de brutalidad fue en aumento, lo que lo llevó a asesinar sin piedad. Con el tiempo, se convirtió en un asesino en serie conocido en Carolina del Sur, donde fue responsable de una serie de muertes sádicas. En sus propias palabras, Gaskins sentía un placer extremo al torturar y asesinar, lo que lo llevó a ejecutar cada crimen con una frialdad inquietante. Número 10. Pedro Alonso López. Conocido como el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López es uno de los asesinos en serie más infames de América Latina. Se le atribuyen más de 300 asesinatos en Colombia, Ecuador y Perú.
López buscaba víctimas jóvenes y vulnerables, y aprovechaba la pobreza y la marginalización en estas áreas para actuar sin ser detectado durante años. Capturado finalmente en Ecuador, López confesó sus crímenes con detalle, describiendo cómo asesinaba a sus víctimas y dónde las enterraba. A pesar de la magnitud de sus crímenes, López logró ser liberado en un momento debido a las leyes locales, lo que ha generado gran controversia y temor sobre su paradero. Número 9. Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov, Chikatilo fue uno de los asesinos en serie más notorios de la Unión Soviética. Durante años, Chikatilo cazó a sus víctimas, principalmente jóvenes y niños, en áreas rurales de la URSS. Trabajó meticulosamente para ocultar sus rastros, lo cual, sumado a las limitaciones de la investigación forense de la época, le permitió eludir a las autoridades por mucho tiempo. Finalmente fue arrestado en 1990 y confesó más de 50 asesinatos, detallando con precisión sus atroces métodos. Chikatilo fue ejecutado en 1994, pero su caso sigue siendo recordado como uno de los más oscuros de la historia criminal rusa. Número 8. Robert Hansen. Apodado como el cazador, Robert Hansen tenía una vida aparentemente normal en Alaska, donde operaba una panadería y era conocido como un hombre tranquilo. Sin embargo, Hansen utilizaba su habilidad para la caza para cometer sus crímenes. Secuestraba a mujeres, las llevaba a áreas remotas y luego las dejaba en el bosque para cazarlas como si fueran animales. Su modus operandi y su habilidad para evadir la captura lo hicieron uno de los asesinos más despiadados y calculadores. Fue finalmente detenido y condenado a más de 400 años en prisión, poniendo fin a una serie de asesinatos que aterrorizaron a Alaska. Número 7. Alexander Pichushkin. Conocido como el asesino del ajedrez, Alexander Pichushkin sembró el terror en Moscú durante varios años. Su objetivo era asesinar a tantas personas como cuadros hay en un tablero de ajedrez, 64 en total. Pichushkin atraía a sus víctimas, en su mayoría personas vulnerables, prometiéndoles beber juntos y luego atacándolas. Tras su captura, confesó haber cometido más de 50 asesinatos, y su frialdad al describir los crímenes sorprendió a las autoridades rusas. Su caso subraya hasta dónde puede llegar la brutalidad humana impulsada por una obsesión insaciable por la muerte. Número 6. Dean Korch. Dean Korch, conocido como el hombre de los dulces, fue responsable de una serie de asesinatos en Houston, Texas, durante la década de los 70. Korch, junto con dos cómplices adolescentes, secuestró, torturó y asesinó a al menos 28 jóvenes. La verdadera magnitud de sus crímenes fue descubierta tras su muerte, cuando uno de sus cómplices lo mató en defensa propia y reveló todos los detalles a la policía. La violencia y crueldad con la que Korch cometía sus actos lo convierten en uno de los asesinos en serie más sádicos de la historia estadounidense. Número 5. Richard Chase. Apodado el vampiro de Sacramento, Richard Chase aterrorizó California a finales de la década de 1970. Su apodo proviene de su extraña y macabra obsesión con la sangre. Chase creía que necesitaba consumir sangre para sobrevivir, y esta creencia lo llevó a cometer brutales asesinatos. A diferencia de otros asesinos en serie, Chase no se esforzaba en ocultar sus crímenes y su comportamiento errático llamó la atención rápidamente. Fue arrestado tras cometer una serie de asesinatos y murió en prisión, pero su caso sigue siendo uno de los más espeluznantes. Número 4. Albert Fish. Albert Fish, también conocido como el hombre lobo de Gustirie, es recordado como uno de los asesinos y caníbales más aterradores de principios del siglo XX. Fish seleccionaba principalmente a niños como sus víctimas y los sometía a torturas y actos de extrema brutalidad antes de asesinarlos.
Su falta de remordimiento y la manera en que narraba sus crímenes mostraban su profundo desprecio por la vida humana. A pesar de su avanzada edad cuando fue arrestado, sus crímenes marcaron un precedente de horror en la historia criminal de Estados Unidos. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Número 3. H. H. Holmes. Uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, H. H. Holmes construyó lo que llamaba su «Castillo de los Horrores» en Chicago en la década de 1890. Este edificio estaba diseñado con habitaciones secretas, trampas y áreas de tortura. Holmes atraía a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes, y utilizaba su castillo para asesinarlas y deshacerse de sus cuerpos. Su capacidad para manipular y engañar a la gente lo ayudó a evadir la justicia durante un tiempo, hasta que fue arrestado y ejecutado. Holmes es recordado como uno de los asesinos más sádicos y calculadores de la historia estadounidense. Número 2. Israel Keyes. Israel Keyes es un caso moderno de asesino en serie que evitaba cualquier tipo de patrón para no ser detectado. Viajaba por Estados Unidos, seleccionando víctimas al azar y escondiendo kits de asesinato en varias localidades para utilizarlos en sus crímenes. Su habilidad para planificar y su fría precisión hicieron que fuera uno de los asesinos más elusivos, y evitó ser detectado durante años. Fue arrestado en 2012, y su confesión reveló una serie de crímenes atroces y calculados. Sin embargo, Keyes se suicidó en prisión antes de que la justicia pudiera concluir su proceso. Número 1. Anatoly Onoprienko. Conocido como el Terminador, Anatoly Onoprienko fue responsable de una serie de asesinatos en Ucrania en la década de 1990. Onoprienko no tenía un patrón específico, y su método de asesinar a familias completas fue especialmente brutal. En cada ataque, irrumpía en hogares y mataba sin piedad a cada miembro, incluyendo a niños. Sus crímenes causaron una ola de terror en Ucrania hasta que fue capturado en 1996. Onoprienko confesó haber asesinado a 52 personas y fue sentenciado a cadena perpetua. Su frialdad y brutalidad lo convierten en uno de los asesinos en serie más temidos. Estos nombres representan el lado más oscuro de la humanidad, figuras que llevaron a cabo sus crímenes con una frialdad y violencia que desafían la comprensión. Sus historias nos recuerdan los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada común. Así concluye este oscuro recorrido por algunos de los asesinos en serie más aterradores y menos conocidos de la historia. Estos nombres, aunque no siempre tan famosos, nos muestran las sombras que pueden acechar en las esquinas más inesperadas de la humanidad. Aunque puedan parecernos relatos lejanos, también nos recuerdan la importancia de mantenerse alerta y de confiar en nuestra intuición, incluso en los lugares y momentos más cotidianos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta y activa la campanita para más contenido. Y recuerda, a veces, los monstruos más aterradores no se esconden en cuentos de terror, sino en las historias reales que suceden a nuestro alrededor.